Los concesionarios están repletos de camiones sin vender y no hay compradores. Los modelos que antes se vendían mucho ahora están parados, lo que obliga a los concesionarios a rebajar los precios, a veces con pérdidas, solo para liquidar las existencias. Pero, ¿qué camiones se están acumulando? ¿Por qué no se están vendiendo? Y lo más importante, ¿cómo puede convertir esta caída del mercado en una ventaja para usted? Esté atento, si ha estado echando el ojo a un camión nuevo, ahora puede ser el momento perfecto para dar el golpe. Ram 1500, el problema de los precios. Los concesionarios Ram de todo el país se enfrentan a una crisis cada vez mayor, sus lotes están desbordados de camiones sin vender, y el espacio se está agotando. Con un asombroso suministro de 179 días, los concesionarios están luchando para mover el inventario que una vez fue uno de los más populares pickups de tamaño completo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué salió mal? El primer error fue el exceso de producción. Ram apostó fuerte por la demanda, produciendo nuevos modelos a toda velocidad, pero el mercado tenía otros planes. Los compradores conservaron sus camiones durante más tiempo. El aumento de los tipos de interés dificultó la financiación y los competidores ofrecieron mejores incentivos. Mientras Ford y Chevrolet bajaban los precios, introducían descuentos y ofrecían financiación a bajo interés, Ram se aferraba a su estrategia de precios altos, que funcionó en un mercado caliente pero que ahora está ahuyentando a los compradores. Ahora, con los concesionarios inundados de stock, Ram está finalmente haciendo ajustes. Algunos modelos tienen descuentos y algunos concesionarios ofrecen rebajas y financiación especial, pero en comparación con las ofertas de financiación al 0% de Ford y los descuentos de más de $5,000 de Chevrolet en el Silverado, las ofertas de Ram siguen quedándose cortas. A menos que Ram mejore su juego, esos camiones seguirán acumulando polvo, y los compradores seguirán buscando en otra parte. Para los compradores, esto supone una oportunidad. Los concesionarios necesitan liberar espacio, y a medida que pase el tiempo, se verán obligados a ofrecer mayores descuentos. Si estás buscando un pickup de gran tamaño, ahora es el momento de empezar a negociar. Muchos concesionarios están dispuestos a descontar miles de euros del precio de etiqueta, especialmente en los acabados más altos. Si Ram quiere despejar sus desbordados lotes, tendrá que ir aún más lejos con los recortes de precios y los incentivos de financiación. Eso significa que en los próximos meses, podríamos ver algunas de las mejores ofertas hasta la fecha en el Ram 1500. Pero Ram no es el único camión que se enfrenta a una crisis de inventario. Su competidor más cercano está luchando por una razón completamente diferente. Mientras que el problema de Ram son los precios y los errores de cálculo en la producción, el siguiente camión tiene un problema aún más profundo. Está perdiendo ventas frente a su propio hermano. GMC Sierra 1500, el camión de lujo que nadie quiere. Hubo un tiempo en que el GMC Sierra 1500 se consideraba la opción para los compradores de camiones que querían algo un poco más refinado que su hermano corporativo. El Chevrolet Silverado se comercializaba como la opción más premium, ofreciendo mejores materiales, un diseño más nítido y una cabina más lujosa. Pero ahora, los números cuentan una historia muy diferente. Hay más de 50,000 de estos camiones en los concesionarios de todo el país. Eso es un suministro de 116 días, mucho más allá de lo que se considera un nivel de inventario saludable. La Sierra está luchando por una razón importante. Está siendo eclipsado por su propio hermano. El Chevrolet Silverado ofrece casi idénticas prestaciones, capacidades y tecnología, pero a un precio inferior. La mayoría de los compradores de camiones, incluso los que aprecian el lujo, son prácticos cuando se trata de costes. Cuando se les da a elegir entre un camión que hace todo lo que necesitan por menos y una versión ligeramente más lujosa con los mismos huesos, la opción más barata gana casi siempre. Esta diferencia de precios ha dejado a la Sierra atrapada en una extraña posición. Demasiado caro para los compradores conscientes del presupuesto y no lo suficientemente premium para atraer a aquellos que buscan un verdadero camión de lujo. Otra razón de las dificultades del Sierra es su diseño anticuado. Mientras que la competencia ha estado rodando actualizaciones y refrescos de mitad de ciclo, la Sierra se ha mantenido prácticamente sin cambios durante años. Los compradores que están pagando una prima esperan ver algo fresco, tecnología de vanguardia, un interior moderno, o por lo menos algunas claves de estilo único que lo diferencian. Pero en lugar de eso, el Sierra se ha quedado en una especie de limbo de diseño. La falta de actualizaciones significativas hace que se sienta rancio.
especialmente cuando se compara con los nuevos modelos de Ford y Ram que han empujado los límites del diseño de camiones y la innovación. No ayuda que el interior de la Sierra también se ha quedado por detrás de las expectativas. GMC se comercializa como una marca más exclusiva, pero muchos compradores sienten que el interior de la Sierra no está a la altura de esa reputación. En comparación con un Ram totalmente cargado con su enorme pantalla táctil y materiales de alta calidad, el Sierra se siente decepcionante. Incluso Ford, que tradicionalmente se ha centrado más en la capacidad que en el lujo, ha conseguido que sus cabinas de la serie F parezcan más tecnológicas y acogedoras. Los concesionarios son conscientes de este problema y están empezando a alarmarse. Con tantos Sierras ocupando espacio en sus lotes, han recurrido a su estrategia más fiable, la financiación al 0%. En este momento, muchos concesionarios GMC están ofreciendo ofertas de financiación a largo plazo y sin intereses solo para poner en marcha estos camiones. Este es uno de los incentivos más agresivos que un concesionario puede ofrecer, ya que básicamente permite a los compradores financiar un Sierra nuevo sin pagar nada más en intereses. ¿Pero es suficiente? Eso depende de cuánto valoren los compradores el lujo en un camión. El Sierra todavía tiene una sólida reputación, y para aquellos que prefieren una conducción más refinada y un estilo premium sobre la fuerza bruta, puede ser una opción atractiva. La cuestión es si los compradores están dispuestos a pagar miles de dólares más por un camión que, en el fondo, no es tan diferente de su homólogo Chevrolet. Y si pensabas que la crisis de inventario de la Sierra era mala, incluso el camión más vendido en el país está sintiendo el calor. La serie F de Ford ha dominado el mercado de camiones durante décadas, pero ahora mismo, los concesionarios tienen más F-150 de los que saben qué hacer con ellos. Echemos un vistazo a lo que le está pasando al indiscutible rey de los camiones. Ford F-150, el rey, se está deslizando. Esto podría sorprenderle, pero los concesionarios de todo el país están ahora sentados en más de 120,000 camiones Ford F-150 sin vender, luchando para sacarlos de sus lotes de un vehículo que ha dominado el mercado durante décadas. Este tipo de desaceleración no es solo inusual, es una señal de alarma. Una de las principales razones de este cambio es la creciente complejidad del camión y el aumento de los costes. Los últimos modelos de la Ford F-150 son más avanzados que nunca y están repletos de tecnología punta, características de lujo y acabados de gama alta. Aunque estas adiciones han hecho que el camión sea más cómodo y capaz, también han elevado su precio. Lo que una vez fue un práctico caballo de batalla se ha convertido en una máquina de alta tecnología, cargada de características y con un precio acorde. Los modelos completamente cargados pueden superar ahora los $100,000, un coste que empuja al Ford F-150 al territorio de lujo y hace que los compradores se cuestionen si realmente necesitan un camión de tamaño completo. El camión en sí también se ha vuelto más voluminoso y sofisticado, con características como trenes motrices híbridos, tecnología de conducción manos libres y enormes pantallas de infoentretenimiento. Aunque estas innovaciones diferencian a la Ford F-150, también alejan a los compradores de camiones tradicionales, que valoran más la sencillez y la durabilidad que las comodidades de alta tecnología. El cambio hacia la electrificación ha complicado aún más la gama, con el Ford Lightning totalmente eléctrico creando una crisis de identidad para la marca. Los compradores que quieren un camión sencillo y robusto se fijan ahora en modelos más antiguos o incluso en competidores que se centran en las capacidades básicas del camión más que en la tecnología de gama alta, incluso en la eficiencia de combustible. El Ford F-150 compite ahora con camiones más pequeños y eficientes como el Ford Maverick, que ofrece un impresionante ahorro de combustible sin dejar de ofrecer una cama utilizable y capacidad de remolque. Para muchos compradores, el atractivo de un pickup de tamaño completo está siendo eclipsado por la practicidad de una alternativa más pequeña y asequible. El Ford Maverick e incluso camionetas de tamaño medio como el Ford Ranger están ofreciendo ahora camionetas justas por una fracción del coste, haciendo que el Ford F-150 sea más difícil de vender para los compradores preocupados por el presupuesto. La buena noticia para aquellos que todavía están considerando el Ford F-150 es que los concesionarios están ofreciendo importantes descuentos para vaciar el inventario. Con miles de camiones sin vender en los concesionarios, los precios están bajando y las ofertas de financiación son cada vez más atractivas. Pero incluso con estos incentivos, la Ford F-150 se enfrenta a un reto sin precedentes. El segmento de las camionetas de tamaño completo está cambiando, y por primera vez en años,
La camioneta más vendida en el país está mostrando signos de perder su control sobre el trono. A pesar de los retos a los que se enfrenta la Ford F-150, no es la única camioneta de tamaño completo que lucha por mantenerse en un mercado cambiante. La competencia es igual de feroz, y otro viejo competidor se enfrenta a sus propios problemas, mientras que los problemas de Ford se derivan del aumento de los precios, la competencia interna y la evolución del panorama de los camiones. Los problemas de Chevy tienen sus raíces en algo diferente, y en todo el país, miles de camiones Silverado siguen sin venderse. Chevy Silverado 1500, el más antiguo de los tres grandes. Más de 100.000 de estos camiones están acumulando polvo en los concesionarios, a la espera de compradores que simplemente no aparecen. El Chevy Silverado 1500 ha sido un elemento básico en el mercado de camiones de tamaño completo durante décadas, a menudo mano a mano con el Ford F-Series y el Ram 1500, pero en este momento los concesionarios están luchando para moverlos. Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Por qué una de las camionetas más reconocidas de Estados Unidos está sin vender en todo el país? El mayor problema es que esta camioneta es ahora la más antigua de los modelos de tamaño completo de las principales marcas. El último rediseño significativo ocurrió en el año 2019, y desde entonces, tanto Ford como Ram han introducido actualizaciones que han dejado a la Silverado con un aspecto anticuado. Los compradores de este segmento esperan un camión que evolucione con los tiempos, ofreciendo tecnología de vanguardia, interiores mejorados y un estilo moderno. El Silverado, sin embargo, sigue teniendo muchos de los mismos elementos de diseño y características interiores que tenía hace años. Cuando los clientes entran, la diferencia se nota inmediatamente, en comparación con sus competidores más cercanos. El interior del Silverado todavía se siente anclado en el pasado. Ram revolucionó el segmento con un habitáculo de lujo que incluye materiales de primera calidad, una enorme pantalla táctil y una conducción suave que casi lo hace sentir como un vehículo de gama alta. Ford siguió con un fuerte rediseño de su modelo más vendido, ofreciendo una experiencia de vanguardia tecnológica con materiales de alta calidad y un diseño que parece mucho más moderno. Pero Chevy, el Silverado no ha dado el mismo salto adelante. El habitáculo sigue presentando mucho plástico duro, una pantalla táctil más pequeña que la de sus rivales y un diseño general que no destaca. Los compradores que acuden a un concesionario en busca de un camión de gama alta se dan cuenta rápidamente de que pueden conseguir un interior mejor por el mismo precio, o incluso menos, eligiendo a un competidor. No se trata solo de la apariencia. En cuanto a prestaciones, el Silverado también se queda atrás en capacidad de remolque. Aunque sigue siendo un camión capaz, no llega a los números publicados por Ford y Ram. Ford ha liderado constantemente el grupo con impresionantes índices de remolque, ofreciendo configuraciones que superan las capacidades de la Silverado. Ram, por su parte, se ha centrado en combinar potencia y lujo, ofreciendo una calidad de marcha que facilita y hace más cómodo el remolque de largas distancias. Mientras tanto, la reticencia de Chevy a ir más allá en esta categoría le ha dejado rezagado, lo que hace que sea más difícil de vender para los compradores que necesitan la máxima capacidad. Otro reto para el Silverado es la rápida evolución del mercado de camiones. Los compradores que antes querían camiones de tamaño completo por su capacidad ahora también están considerando opciones más pequeñas que ofrecen una mejor eficiencia de combustible y menores costes totales. Modelos como el Ford Maverick y el Toyota Tacoma están ganando popularidad, ofreciendo a los compradores una alternativa a las camionetas de tamaño completo. Para aquellos que necesitan la potencia de una camioneta de tamaño completo, Ford y Ram han estado ofreciendo incentivos agresivos para atraer a los clientes. El Silverado, por su parte, no ha sido tan competitivo en su estrategia de precios hasta ahora. Chevy sobreprodujo estos camiones, asumiendo que la demanda seguiría siendo tan fuerte como en años anteriores. El tiro le ha salido por la culata. Ahora que los concesionarios están repletos de modelos Silverado sin vender, se ven obligados a tomar medidas, y para los compradores, eso significa una cosa: grandes descuentos. En los principales mercados de todo el país, los concesionarios están recortando más de $5,000 del precio de venta sugerido por el fabricante solo para despejar el inventario. En algunas regiones, los incentivos y las ofertas de financiación están haciendo posible que los compradores salgan conduciendo un Silverado por mucho menos de lo que habrían pagado hace tan solo un año. Algunos concesionarios incluso ofrecen garantías ampliadas, paquetes de servicio y ventajas adicionales para endulzar el trato y atraer a compradores que,
De otro modo, buscarían en otra parte. La combinación de una gran oferta y la desaceleración de la demanda ha creado una tormenta perfecta para los cazadores de gangas. Si usted ha estado considerando un camión de tamaño completo, el Silverado es uno de los modelos donde usted tendrá el mayor poder de negociación en este momento. Sin embargo, hay un factor más en juego, el valor de reventa. Las camionetas Chevy tradicionalmente mantienen bien su valor, pero con tantas de ellas inundando el mercado, algunos compradores están preocupados por la depreciación futura. Si la demanda no se recupera, los precios de los Silverado usados podrían caer más rápido de lo esperado, algo a tener en cuenta si estás planeando cambiarlos dentro de unos años. Pero Chevy no es el único fabricante de automóviles atascado con un problema de exceso de oferta, mientras que el Silverado está luchando debido a su diseño anticuado y la fuerte competencia. El siguiente camión en la lista tiene un problema aún mayor. Ya se ha descatalogado, pero eso no ha impedido que los concesionarios estén repletos de ellos. Si pensabas que un camión descatalogado significaría una liquidación por venta, te equivocas. Echemos un vistazo a por qué este próximo modelo todavía está en los concesionarios. Nissan Titan, el camión descatalogado que no desaparecerá. Se suponía que esta cosa iba a desafiar a Ford, Chevrolet y Ram en el mercado de camiones de tamaño completo, pero desde el principio, le costó ganar tracción. Los compradores se quedaron con las marcas en las que confiaban, dejando a Nissan en una batalla cuesta arriba. Ahora, con la producción oficialmente terminada, el Titan sigue en los concesionarios sin una salida clara. Aunque Nissan ha dejado de fabricar el Titan, los concesionarios siguen teniendo demasiados en stock. Con un stock estimado de 150 días, es uno de los camiones que menos se venden en el país. Este es un gran problema para los concesionarios, ya que cada camión no vendido es dinero perdido. La principal razón es la competencia. Los camiones F-Series de Ford, Silverado de Chevrolet y Ram tienen décadas de lealtad a la marca. Nissan nunca ha tenido el mismo reconocimiento, por lo que es difícil convencer a los compradores para que hagan el cambio. Además, el Titan nunca ofreció nada realmente único. Ford destacó en remolque, Chevrolet se forjó una reputación de fiabilidad y Ram se centró en la calidad interior. Nissan, por su parte, no era más que otra opción sin una ventaja definitoria. La tecnología era otro problema, mientras que los competidores sacaban trenes motrices híbridos, asistencia al conductor avanzada y características de remolque de vanguardia. El Titan se sentía anticuado. Los compradores que buscaban mejoras modernas a menudo encontraban carencias en el camión de Nissan. Para empeorar las cosas, la decisión de Nissan de abandonar el mercado de camiones de tamaño completo dañó la confianza en la marca. Cuando se deja de fabricar un modelo, el apoyo a largo plazo y el valor de reventa se convierten en preocupaciones. Los compradores quieren saber que su camión contará con asistencia durante años y, cuando se supo que Nissan se retiraba, la demanda cayó aún más. Ahora, los concesionarios tienen un problema, demasiados Titanes, y no hay suficientes compradores. Para moverlos, los concesionarios están rebajando los precios, ofreciendo miles de descuentos sobre el precio de venta sugerido por el fabricante, condiciones de financiación ampliadas e incluso ofertas al 0% de interés. Si está buscando un camión básico de tamaño completo y no le importa que haya sido descatalogado, esta podría ser una de las mejores ofertas disponibles. Pero el valor de reventa es una preocupación, dado que el Titan ya no está en producción. La depreciación podría ser mayor que la de otros camiones. Sin embargo, para los compradores que planean mantener su camión a largo plazo, esto puede no ser un problema. Nissan no es la única marca que tiene problemas de inventario. Otro camión que debería ser un éxito también se enfrenta a importantes problemas de ventas. Pasemos ahora a los camiones todoterreno. Este siguiente debería ser un éxito, pero los compradores no están convencidos. Jeep Gladiator, el todoterreno que nadie compra. Jeep hizo este camión como una forma de dominar tanto los senderos como los lotes de camiones. Un Jeep robusto con la practicidad de una camioneta, pero ahora está atascado en el barro. Las ventas se han desplomado más del 50% desde 2021. Los concesionarios se ahogan en inventario sin vender, y ni siquiera los descuentos crecientes bastan para moverlos. Uno de los principales problemas es el precio. El Gladiator es uno de los camiones de tamaño medio más caros del mercado. A menudo cuesta más que los competidores que ofrecen más características y mejor rendimiento en carretera. Los compradores que buscan pickups de tamaño medio pueden conseguir un Toyota Tacoma, un Ford Ranger o un Chevrolet Colorado totalmente cargados por menos dinero.
Y esas camionetas ofrecen una experiencia de conducción más moderna. Luego está la mayor debilidad del Gladiator, cómo se maneja en carretera. Mientras que sobresale fuera de carretera con sus ejes sólidos, gran distancia al suelo, y puertas y techo desmontables. Las mismas características que lo hacen grande en un camino lo hacen incómodo en el pavimento. La conducción es irregular, la dirección se siente vaga, y la eficiencia de combustible es peor que muchos camiones de tamaño completo. Para la mayoría de los compradores, que es un deal breaker, especialmente cuando se puede obtener una capacidad similar todoterreno con mejor conducción diaria. Otro problema es que Jeep no ha dado al Gladiator una actualización significativa desde que se introdujo. El mercado de camiones de tamaño medio ha cambiado drásticamente en los últimos años. Toyota ha lanzado un Tacoma totalmente nuevo, Ford ha presentado un Ranger rediseñado y Chevrolet ha renovado el Colorado. Estos camiones vienen con mejor tecnología, motores más eficientes y capacidades de remolque mejoradas. El Gladiator, por otro lado, todavía se siente como si estuviera atrapado en el pasado. Y los compradores están tomando nota. Los concesionarios están empezando a ofrecer descuentos en efectivo y recortes de precios para vender estos camiones. Claro, Jeep aún no ha lanzado incentivos agresivos a nivel nacional. Esto significa que hay margen para negociar, especialmente si encuentras un concesionario deseoso de liquidar existencias. Si usted ha estado mirando un Gladiator, ahora es el momento de presionar para un mejor trato. Pero mientras Jeep lucha por vender su todoterreno, la siguiente camioneta de esta lista tiene un problema aún mayor. Esta no solo está en los lotes, está perdiendo dinero con cada venta. Ford F-150 Lightning, el camión eléctrico que nadie quiere. Ford tenía grandes esperanzas puestas en el F-150 Lightning, ya que esperaba que revolucionara el mercado de las camionetas y demostrara que las eléctricas podían sustituir a las de gasolina. Pero en lugar de salir volando de los concesionarios, estas camionetas no se venden. Y la situación no hace más que empeorar. Con una demanda inferior a las expectativas, incluso con grandes descuentos e incentivos financieros, Ford ya se ha visto obligado a reducir la producción a la mitad. ¿El mayor problema? La autonomía. Sobre el papel, el F-150 Lightning parece impresionante con la batería completamente cargada, pero en realidad, una vez que empiezas a remolcar o transportar cargas pesadas, la autonomía se reduce drásticamente, a veces casi a la mitad. Esto es un problema para los propietarios de camiones que dependen de sus vehículos para el trabajo y los viajes de larga distancia. Mientras tanto, los F-150 de gasolina tradicionales pueden remolcar mucho más sin ninguno de estos problemas. Y luego está el precio. Los vehículos eléctricos ya son más caros que los de gasolina, y el F-150 Lightning no es una excepción. Los acabados superiores pueden superar los $100,000. Lo que empuja a muchos compradores hacia alternativas más asequibles y probadas. Incluso dentro de la propia gama de Ford, modelos como el F-150 estándar, el Ranger y el Maverick ofrecen una mejor relación calidad-precio sin las mismas limitaciones. Ni siquiera los concesionarios quieren estos camiones. Los informes muestran que muchos concesionarios Ford dudan en vender el Lightning porque, sencillamente, es muy difícil venderlo. La venta de vehículos eléctricos ya conlleva una serie de complejidades añadidas, descuentos del gobierno, discusiones sobre la infraestructura de recarga e incentivos, que muchos concesionarios consideran una molestia. Además, el valor de los vehículos eléctricos usados está cayendo en picado, lo que hace que los clientes desconfíen del valor de reventa a largo plazo. Para empeorar las cosas, Ford está perdiendo dinero con cada Lightning vendido. La compañía ya ha perdido miles de millones en su división EV, y en un esfuerzo desesperado por mover el inventario, ahora están pagando a los concesionarios hasta $22,500 por unidad solo para tomarlos. Así es, Ford está sobornando a los concesionarios para que mantengan estos camiones en sus lotes, pero incluso con ese enorme incentivo, algunos concesionarios se niegan a pedir más porque saben que se quedarán sin vender. Si usted está en el mercado para un camión eléctrico, ahora es el mejor momento para comprar. Ford es prácticamente regalarlos con grandes descuentos, condiciones de financiación extendida, y otros incentivos. Las preocupaciones sobre la autonomía, la capacidad de remolque y el valor de reventa son suficientes para que muchos compradores se lo piensen dos veces. El F-150 Lightning es un ejemplo de libro de texto de un vehículo que fue sobrevalorado, pero no cumplió con las expectativas del mundo real. Aunque el futuro de los camiones eléctricos todavía está en desarrollo, una cosa está clara, por ahora,
La mayoría de los compradores de camiones no están preparados para hacer el cambio. El mercado ha hablado y los concesionarios se apresuran a vender estos camiones antes de que se conviertan en una carga financiera aún mayor. Así que, ¿cuál es tu decisión? ¿Aprovecharás las escasas ofertas y te harás con un F-150 Lightning? ¿O crees que aún no merece la pena? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado este desglose, no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte futuras actualizaciones. Gracias por vernos. Y nos vemos en la próxima.